Antes de empezar, debo advertir algo. Este video fue creado con fines de entretenimiento e información. No se busca glorificar ni fomentar los hechos que vas a escuchar. Lo que estás a punto de conocer ocurrió realmente y probablemente cambiará para siempre tu percepción de los límites de la mente humana. Corría el año 2001 en la pequeña ciudad alemana de Rotemburgo. Allí vivió un ingeniero informático llamado Irving Meiwes. Lo que lo hacía diferente no era su trabajo ni su vida cotidiana, sino una obsesión oscura que guardaba en secreto y que estaba a punto de volverse noticia mundial. Armin publicó un anuncio en un foro de internet. Su mensaje era inquietante, extraño y difícil de creer. Buscaba a alguien dispuesto a ser comido. Y sorprendentemente, alguien respondió. Pero antes de esto, vamos a remontarnos un poquito de cómo era la vida de Armin. Dicen que detrás de cada monstruo suele haber una historia. Y en el caso de Armin, todo comienza con una figura, su madre, Waltraud Meiwes. Una mujer dominante, fría y obsesionada por controlar cada aspecto de la vida de su hijo. Los psicólogos la describieron como una mujer controladora y manipuladora. Desde pequeño, Armin no tenía espacio para decidir nada. Su madre lo acompañaba a todos lados, a sus citas, a sus viajes de trabajo e incluso a reuniones con amigos. Ella lo hacía sentir culpable por todo y lo humillaba frente a los demás, llamándolo Minchen, un apodo infantil, mientras contaba sus secretos más vergonzosos. Waltraud había desarrollado un profundo odio hacia los hombres, resultado de varias relaciones fallidas. Sus exmaridos la describían como cruel, dominante y emocionalmente abusiva. Terminaron divorciándose alegando crueldad mental. Uno de ellos incluso terminó en una explosión de gas. En su casa, la madre mantenía la habitación de Armin con un letrero que decía "Dormitorio de niños", incluso cuando él ya tenía 20 años. Era su forma de dejarle claro a sus ojos que él jamás iba a crecer. Sus diarios personales revelaban una obsesión extraña con su familia y el pasado, pero nunca mencionaba a sus hijos ni sus matrimonios. Era como si borrara cualquier parte de su vida que no pudiera controlar. Tras la separación de sus padres, Armin quedó completamente bajo el dominio de Waltraud. Aunque él mismo la describía como excéntrica, también admitía que fue su única compañía durante casi toda su vida. Ese lazo tóxico, cargado de culpa, sumisión y soledad, terminó moldeando la mente de uno de los criminales más perturbadores de Alemania. Tras una infancia marcada por el control de su madre, Armin buscó disciplina y orden en el ejército alemán. Entre 1981 y 1993 sirvió como soldado contratado, llegando al rango de suboficial de la Brigada 52 de Graneros de Panzer. Era respetado, educado y muy servicial con sus compañeros. Sin embargo, incluso en el ejército, nunca se separó del todo de su madre. Vivía tan cerca del cuartel que regresaba cada día, manteniendo intacto ese lazo de dependencia que lo mantenía marcado desde niño. Durante su servicio militar se comprometió con una mujer, pero la relación terminó abruptamente. La razón, Meiwes confesó que era demasiado parecida a su madre, tanto en carácter como en apariencia, un reflejo que lo perturbaba profundamente. Después de eso, decidió enfocarse en su carrera y completar sus estudios administrativos. Parecía un hombre estable, pero bajo esa fachada la soledad y la frustración seguían creciendo. Tras dejar el ejército, consiguió trabajo como especialista informático en un banco de Kassel. Para todos, Armin era un hombre ejemplar, educado, de buenos modales y participaba en eventos comunitarios, e incluso se disfrazaba de Papá Noel para los niños y ayudaba a los adolescentes con clases de conducción. Era ese tipo de vecino amable que nadie sospecharía capaz de hacer algún daño. Incluso cuidaba a los hijos de sus vecinos y hablaba con ternura sobre su deseo de formar una familia. Pero tras esa apariencia perfecta, Meiwes vivía con una profunda contradicción.
Dos de sus relaciones amorosas terminaron cuando él confesó que sentía atracción por ambos sexos, algo que en aquel tiempo lo hacía sentir aún más marginado. La soledad volvió a atraparlo y con ella los pensamientos más oscuros comenzaron a florecer. Nadie lo sabía, pero Armin estaba a punto de dar un paso en convertirse en algo inimaginable. Durante los interrogatorios, Armin confesó que su fascinación por el canibalismo comenzó cuando era un niño. Todo se remonta a los veranos de la zona rural de Westerfield, donde los vecinos le enseñaron desde muy pequeño a destazar animales y participar en matanzas caseras. Esa exposición temprana a la muerte y a la carne se mezcló con algo mucho más perturbador. Inspirado por los cuentos como Hansel y Gretel y una versión de Robinson Crusoe donde un personaje muestra reverencia por otro al devorarlo, esa idea de comerse a alguien empezó a resultarle fascinante. Cuando su familia se desintegró, la soledad se volvió insoportable. Su padre lo abandonó, sus hermanos mayores lo despreciaban, su abuela murió y hasta perdió a su primer gato. No tenía a nadie. Así nació Frankie, un amigo imaginario que representaba el cariño que le faltaba. Con el tiempo, aquel amigo inventado se convirtió en una fantasía sexual, una mezcla entre amor, unión y devoración. Maywes deseaba unirse con Frankie comiéndolo, y con la pubertad, esas ideas se transformaron en imágenes sangrientas y matanzas mentales. Una vez incluso pensó en pedirle a un compañero que le dejara cortar un trozo de él, pero el miedo al rechazo lo detuvo. Durante años, esas fantasías se mantuvieron dormidas, contenidas por sus relaciones y su rutina, pero todo cambió el 2 de septiembre de 1999, cuando su madre murió. A partir de ese momento, nada volvió a frenarlo. El aislamiento, la casa vacía y el silencio fueron el escenario perfecto para que su mente se hundiera más en lo profundo. Ya adulto, alimentaba su obsesión viendo documentales de guerra y leyendo sobre asesinos caníbales como Dahmer o Hartman. Grababa videos caseros donde se cubría de ketchup, fingía cortarse o colgaba su cuerpo de una polea simulando ser una res muerta. Incluso moldeaba mazapán y carne picada con forma humana o fálica. Cuando llegó a internet encontró un nuevo mundo, foros de fetichismo caníbal, usando el alias de Frankie y el nombre de usuario Anthropagos. Se representaba como carnicero, buscaba a alguien que quisiera ser comido. En el año 2000 conoce a George Bush, un cocinero que compartía fantasías similares. Tuvieron dos encuentros, el primero con juegos macabros y marcas sobre la piel donde supuestamente cortaría carne. El segundo, más oscuro aún, cuando Bush vio la habitación de Maywes había transformado su cuarto en una sala de matanza. Horrorizado, este huyó antes de que algo le fuera a ocurrir. Pero Maywes no se detuvo, publicó más de 60 anuncios en línea buscando a alguien entre 18 y 30 años, fuerte y dispuesto a ser sacrificado y comido. Algunos respondieron, pero todos se echaron para atrás, hasta que apareció Bert Hunger Brands. Brands era un ingeniero exitoso, culto y adinerado. Sin embargo, su vida personal estaba marcada por el trauma y el vacío emocional. Su madre murió en un supuesto accidente que podría haber sido suicidio, y su relación con su padre se rompió cuando reveló su homosexualidad. Aunque tenía parejas, tanto hombres como mujeres, nunca halló estabilidad. Dentro de él crecía un deseo de castigo, una necesidad de dejar de existir y de entregarse. En febrero del 2001, Brands contactó a Maywes bajo el alias de Cator99. Durante semanas intercambiaron correos, planificando cada detalle del acto. A diferencia de otros, Brands no quería ser comido, pero aceptó complacer el fetiche de Maywes a cambio de que le practicara la castración y acabara con su vida después. El día antes del encuentro vendió su coche, borró sus archivos y dejó una carta de despedida.
sabía exactamente a lo que iba. Esa decisión marcaría el inicio de uno de los casos más perturbadores de la historia moderna. Se encontraron en la estación Castle. Mavis planeaba conocerse con él unos días, pero Brands insistió en que el sacrificio debía hacerse esa misma noche. Juntos condujeron hasta la casa de Mavis, en el pequeño pueblo de Worcestershire. Allí se abrazaron, se besaron y durante horas conversaron sobre lo que estaban por hacer. Ambos sabían perfectamente que uno de ellos no saldría con vida. Cerca de la medianoche, Mavis colocó la cámara de video, preparó cuchillos, un hacha y una picadora de carne. El ritual iba a ser grabado. Brains pidió que el acto empezara con un intento de morderle el pene, pero el dolor fue insoportable. Entonces Mavis usó un cuchillo. Brains gritó, pero sorprendentemente dijo que la sensación no era tan intensa como esperaba. Intentaron comerse juntos el órgano, pero era imposible masticarlo. Mavis lo cocinó con vino, ajo, sal y pimienta, incluso con un poco de grasa del propio Brains, pero terminó demasiado quemado. Decepcionados, se lo dieron al perro. Brains, debilitado por la pérdida de sangre, le dijo a Mavis una frase escalofriante: "Si aguanto hasta mañana, aún podemos desayunar mis huevos". Después del intento fallido del banquete, Mavis lo ayudó a tomar un baño. Mientras tanto, él se sentó a leer un libro de Star Trek, revisándolo cada 15 minutos durante 2 horas. Brains se desangró lentamente, pero aún respiraba. Pasada la madrugada, intentó levantarse para ir al baño y se desplomó. Mavis creyó que había muerto, pero el video mostró luego que aún respiraba. Tras un momento de oración y duda, lo apuñaló en la garganta. Finalmente lo desmembró y colgó el cuerpo en un gancho de carnicero. Todo el proceso duró aproximadamente 8 horas. Mavis levantó partes del cuerpo en su congelador y las consumió durante meses. Años después fue arrestado cuando alguien encontró mensajes suyos en un foro similar. En el juicio declaró con serenidad: "Buscaba a alguien que quisiera ser parte de mí". Hoy, Armin Mavis cumple cadena perpetua. El video del crimen nunca ha sido publicado, aunque circulan supuestas imágenes que nadie ha podido verificar. Un crimen donde una víctima y victimario compartieron un mismo deseo. Un pacto macabro que demuestra que el horror más profundo no siempre está en la violencia, sino en el consentimiento. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que la hayan pasado bien. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete para tener más contenido similar a este. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.